¿Qué es más importante? ¿Diseñar bien o saber contar bien tu diseño? Porque, aunque no nos guste, por mucho que seas el mejor diseñador o creativo de la historia, si no sabes cómo contarlo y presentárselo al mundo, seguramente no sirva para nada. Hola, mi nombre es Estrella Gracia y soy diseñadora gráfica y digital. Me gradué hace nada de estudiar diseño y tecnologías creativas en la UPV y ahora mismo estoy estudiando un máster de diseño UX UI que además compagino con trabajar en un estudio de diseño de aquí de Valencia que se llama Gusta. Y lo cierto es que para llegar a donde estoy ahora mismo me he tenido que pelear bastante con mi portfolio y con enseñar bien mis proyectos. Así que la idea es que te vayas hoy de aquí con una hoja de ruta para la próxima vez que tengas que subir un proyecto tuyo a Behance, a tu web o a tu portfolio. Como siempre te dejo en la cajita de descripción los diferentes capítulos que va a tener este vídeo, más que nada por si tienes el attention span un poco fastidiado, que es bastante probable que sí. Y sin más, vamos a empezar. Primero de todo, ¿qué es Behance? Porque en este vídeo voy a hablaros un montón de Behance esto, Behance lo otro, y aunque es bastante probable que si has hecho clic en este vídeo tengas un poquito de idea de qué va, por lo menos, pues bueno, nunca está de mal hacer una pequeña introducción para los curiosos o para gente que a lo mejor no está tan relacionada. Behance es una plataforma de portfolios abierta a todo el mundo. Es como si coges Instagram y le das una piedra de estas de evolución Pokémon y ya no solo subes carruseles, sino que puedes subir proyectos al completo. Es cierto que está muy centrada en todo este tema de los portfolios, pero también tiene una serie de interacciones que lo hacen bastante parecido a una red social, ¿no? Como puede ser pues los comentarios, los likes, las galerías destacadas, etc. Realmente es un poquito como LinkedIn, pero como mucho más centrado en proyectos y no tanto en contar tu vida y que la gente te diga enhorabuena, me alegro muchísimo por tu nuevo trabajo. Y estas cosas falsas, ¿no?, que vemos en esa otra red social. Behance empezó como una empresa independiente, pero Adobe la compró en 2012, o sea que yo siempre la he conocido como parte de Adobe. Si os habéis visto unos cuantos míos, pensaréis que Adobe me paga porque estoy aquí yo otra vez hablando de un producto suyo, pero no, es mentira, es una gran falacia. Ojalá, también os quiero decir, ojalá Adobe me diga, cariño, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo, vale, pero bueno, el motivo real por el que yo uso esta plataforma y realmente millones de personas igual que yo es que a la hora de subir tus proyectos el algoritmo funciona bastante bien. Además sirve como alternativa a la gente que a lo mejor no quiere tener su propia web y pues estar como diseñándola, pagando dominios y demás. Esto es totalmente gratuito y te sirve para mostrar los proyectos prácticamente igual, y también sirve como una especie de sitio un poco de networking, como un poquito LinkedIn, porque hay mucha gente que encuentra trabajos freelance o incluso trabajos a tiempo completo a través de Behance, porque pues empresas o particulares buscan gente aquí y si les gusta tu trabajo pues te llaman. En mi caso, por ejemplo, creo que todos los encargos que he cogido este año han sido por gente que me ha contactado a través de Behance, y ya me dirás tú, si no fuera a través de este algoritmo y de gente que ve mi trabajo, cómo acabo yo hablando con unos chicos de California, pues no hubiera pasado. Entonces, para estas oportunidades que quieras que no, oye, son bastante guays. En resumen, que es una opción bastante chula, bastante económica y bastante guay para tener tus proyectos en internet y encontrar trabajo. Especial mención también a mis profesores de la carrera, que muchos trabajos de la universidad nos los han hecho entregar a través de un Behance y pues de esta manera todos estos proyectos ya han quedado reflejados en nuestro portfolio. Así que seguramente si no nos hubieran dado tanto la tabarra, yo no estaría aquí grabando este vídeo y no me habría pirado tanto con el programa. ¿Qué puedes tú subir a Behance? Es un poco realmente lo que quieras, ¿sabes? Como a Instagram puedes subir no solo diseño gráfico, sino también ilustración, animación. Hay gente que sube 3D, fotografía, dirección de arte, editorial. Creo que casi cualquier rama de las industrias creativas tiene su cabida aquí, así que echadle un vistazo. Es más, si os pasáis por las galerías destacadas, podéis ver como todos los tipos de trabajos que la gente va subiendo, e incluso hay más que a lo mejor no tienen ni su propia galería. Además, está muy guay seguir en Behance a creativos que te gustan, no solo para inspirarte, sino también para ver cómo están presentando ellos sus proyectos, y sobre todo si sigues a gente profesional es una investigación increíble. Y con esto creo que ya he hecho suficiente introducción de Behance, así que vamos a pasar ahora a ver qué es un case study. Antes de pasar a una parte un poco más práctica, quería contaros bien qué es un case study. Porque yo personalmente no soy muy fan de ver cosas prácticas a punta pala sin ningún tipo de contexto, ningún tipo de teoría detrás. Un case study realmente es la historia entera, y cuando digo entera es entera, de tu proyecto y no solo el resultado final. Es el proceso, es el pensamiento que has seguido, son todas las decisiones y en definitiva el por qué lo estás haciendo y por qué lo has hecho así. Muchas veces lo que se hace o lo que yo he visto hacer, e incluso a veces hago yo misma en un portfolio PDF, porque al fin y al cabo tienes menos slides
y tanto el tamaño como la duración es más reducida, es no contar realmente todo el proceso y quedarte simplemente en los resultados finales y visuales. Pero todos estos elementos que os he mencionado son los que realmente hacen que se vea que hay una persona con pensamiento crítico y pensamiento de diseño detrás de un mockup bonito y ya está. La cuestión es que si estáis haciendo un case study para tu web o para Behance, que realmente son dos formatos infinitos, como bien sabemos después de hacer scroll infinito en todas nuestras redes sociales, puedes poner prácticamente lo que tú quieras. No tienes limitación ni de espacio ni de tiempo. Aunque Estrella, todo lo que yo quiera, sí pero no. O sea, sí que puedes poner lo que quieras, pero sí que tienes una limitación muy importante de los medios digitales, que es la atención de la persona que te lo está viendo. Porque, como todos sabemos, ahora la gente no lee, ahora la gente escanea por encima, así que es algo que también tenemos que tener en cuenta en todo momento. Por lo tanto, aunque nos encanten todas nuestras páginas de bocetos en cuadernos y nuestros 80 frames de Illustrator llenos de variantes micronésimas de un logo, tampoco hace falta enseñar tanto de todo tu proceso creativo. De normal, un case study tiene los siguientes ingredientes, o al menos los que pongo yo. A lo mejor si le preguntáis a otra persona, pone alguno más, pone alguno menos. El primer punto es el contexto. ¿Para quién estamos haciendo este proyecto? Esto suele cambiar un poco, sobre todo si el proyecto es ficticio, como muchos de los que he hecho yo para mi portfolio porque no tenía clientes todavía, pero aunque sea ficticio tienes que dedicar un tiempo a explicar el mercado, la persona, la marca, etcétera, etcétera, y darle a entender a la persona qué es lo que está viendo. El segundo punto que queremos cubrir es el problema. Seguro que has oído muchas veces que los diseñadores lo que hacemos es resolver problemas, así que, oye, hay que darle bastante importancia a este punto, y muchas veces si es un cliente real, el problema te lo plantea él mismo o lo identificas tú después de una fase de investigación, una fase de discovery, pero si es un proyecto inventado también tienes que intentar identificar un problema real y no simplemente decir, oye, pues yo he diseñado este libro porque me apetecía. Pues sí, puede ser que sí, pero ¿por qué te apetecía ese libro? O sea, ¿qué está haciendo distinto tu libro? ¿O qué tipo de experimentación, qué tipo de briefing autoimpuesto estás haciendo? El siguiente punto que tenemos que dejar patente es el objetivo, que es básicamente qué buscamos conseguir con nuestro diseño. ¿Queremos aumentar las ventas y contribuir al consumismo? Suele ser el caso, la verdad. ¿Queremos mejorar la experiencia de las personas que ya están usando este producto, este servicio, lo que sea? ¿Queremos hacer algo más accesible, más claro? ¿Queremos experimentar simplemente y expresar nuestra voz creativa? También es un objetivo bastante válido. También es cierto que cuando estás preparando el Behance estos son puntos que ya has trabajado y ahora lo único que tienes que hacer es extraerlos y dejarlos patentes. Y déjame decirte que si estos son puntos que tú no tenías definidos, seguramente tu proyecto no esté muy bien. Lo siento mucho. Alguien te lo tenía que decir. Como cuarto punto tenemos el proceso, que es como ese gran melón de todos los proyectos y trabajos creativos. Yo lo pienso un poco que es como la caja negra de los aviones, ¿sabéis? Que es como que tú te subes en un avión, no sabes qué hay en la caja negra, pero confías, hay algo dentro de ti que sabe que el avión te va a llevar del punto A al punto B. Pues el proceso creativo no sabes muy bien cómo vas a llegar del A al B, pero acabas llegando eventualmente. ¿Cómo? Pues tras pegarte muchas leches contigo mismo y darle mucho al coco, seguramente. Y como es algo que es bastante opaco, está muy guay intentar contarlo y transmitirlo y contarle a los demás cómo es tu proceso creativo y cómo has llegado de esta idea, a este concepto, a este resultado final y gráfico. Es cierto que no es de las fases más visuales y que es bastante difícil de contar, así que es también un reto encontrar cómo contar fases que no son tan visuales como las fases de investigación, las fases de research, entrevistas con personas, cuestionarios, extracción de insights, análisis, estrategia, errores que han ido surgiendo por el camino, cambios a mitad de briefing. Son puntos complejos, pero que tenemos que tratar de encontrar cómo contar de forma visual y entretenida. Este punto, de nuevo, es especialmente importante para demostrar tu valía como diseñador y qué valor añadido le estás aportando al proyecto que no podría hacer ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo. El siguiente punto, para sorpresa de nadie, es la solución y más que nada después de ver el problema y el proceso, pues el siguiente punto es la solución. Esto es, ahora sí, tu diseño acabado y cómo este ha contribuido a solucionar el problema que habíamos identificado. Ahora sí puedes abrir tu carpeta del ordenador, sacar todos tus mockups, dejarlos caer y que hablen por sí mismos. Como último punto a cubrir, esta parte a veces es opcional porque hay veces que los proyectos no son reales, pero si tu proyecto se ha llevado a cabo y pues se ha producido o el cliente lo ha llevado a cabo, se ha estado testeando durante unos meses o si es un producto digital se ha programado y testeado, también puedes aprovechar y contar estas cosas, ¿no? Pues resultados, analíticas, cómo ha mejorado la experiencia, fotos reales, fotos del evento, fotos del producto real, si existen. Además, si es un proyecto académico o un proyecto con el cual has aprendido un montón, puedes también añadir estos aprendizajes y dejarlos patentes. Así que, como podéis ver, un case study no es solamente un mockup bonito.
aunque tenga mockups bonitos. Porque si enseñas tu trabajo pero sin proceso, sin razonamiento y sin las decisiones, seguramente será un proyecto bonito más que se pierda en el archivo de internet. Ahora bien, si tú coges todos los puntos que hemos visto antes, escribes un párrafo así de grande por cada uno y los dejas caer a cholón en tu web o en Behance o donde sea, pues mira, se lo va a leer tu madre y porque te quiere mucho y poco más. Esto es un poco como cocinar, ¿no? Hay que coger todos estos ingredientes y ver cómo los mezclamos en la cantidad y en el sitio adecuado para contar una historia que realmente transmita lo que queremos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte de este vídeo. Ahora sí, vamos a pasar al meollo de la cuestión y ver cómo se traduce todo esto a un Behance. Preparando este vídeo he intentado organizar y categorizar muchas cosas que no se suelen explicar así o que más bien te vienen de la práctica, la observación y la experimentación. Pero bueno, yo espero que tenga sentido igualmente y si tenéis dudas pues me las dejáis en comentarios y ya está. Empieza y acaba bien fuerte. El primer consejo va relacionado con el hecho de que estamos haciendo presentaciones que la gente va a mirar de manera autónoma, es decir, que van a ver en su casa, a su ritmo y tú no tienes el control que tendrías una presentación con cliente, con slides delante de él, en el cual tú vas pasando y controlando la narrativa. Aquí no tenemos eso. Y como no tenemos eso, no controlamos la atención de las personas que lo están viendo. Y de nuevo, como tú y yo sabemos, últimamente las personas mucha atención no tenemos. Así que si te quieras asegurar de algo, es que se acuerden de lo más importante. Entonces, ¿dónde está lo más importante? Al principio y al final. Esto tampoco quiere decir automáticamente que tengas que poner tu mejor mockup al principio y tu mejor mockup al final y quedarte así tan tranquilo. Puede haber variantes. Sobre todo al principio a mí me gusta también utilizar imágenes evocadoras y que a lo mejor si no es el resultado tal cual, puede ser una parte de la identidad, una parte de animación, una parte que den ganas de seguir scrolleando y que las personas sigan atentas a nuestro trabajo. Pero es un arte un poco complicado en el que tienes que balancear cómo crear hype, tanto para asegurarnos de que sigan leyendo y mirando nuestro proyecto, como también para que se acuerden de él cuando vean otros 15 después de ese. El texto es muy importante, pero en su justa medida. Y es que después de todos los ingredientes que hemos visto que tiene un buen case study, tú ahora mismo te estás pensando en escribir un pedazo de ensayo por cada uno de los puntos y contar a la gente lo maravilloso que es tu proyecto y tu diseño. Nada más lejos de la realidad. ¿Necesitamos texto? Sí, pero para elementos puntuales, como por ejemplo el contexto, para hablar un poquito del briefing, un poquito de la solución. No es un elemento que haya de estar presente todo el rato, aunque es cierto que nos ayuda a romper el ritmo de imagen, 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 vídeo, imagen, que a veces pueden también cansar al espectador. Una cosa muy guay de este tipo de formatos de lienzos infinitos scrolleables verticales es que puedes jugar mucho con este formato de texto y puedes jugar con el tamaño, con la colocación, la alineación y generar contrastes muy chulos entre textos muy pequeños, textos muy grandes y composiciones chulas. El ritmo. Ahora que estábamos hablando del ritmo que puede generar un texto, vamos a detenernos aquí un segundo porque realmente un ritmo interesante en tu presentación de proyectos es lo que puede hacer que un proyecto sea increíble o que un proyecto se quede un poco a lo meh. Cuando estás creando este tipo de presentaciones continuas en los cuales una imagen va a ir después de otra y después de otra y después de otra, es muy importante que tengamos en cuenta cómo vamos a ir dando esta información a las personas que están viendo para ni abrumarlos ni aburrirlos. Por lo tanto, elementos como el orden y el contraste que generan entre ellas son muy importantes. Igual que tienes en cuenta el ritmo que generan los elementos dentro de un cartel, dentro de una portada de un libro, dentro de una web, pues aquí igual, chicos, el ritmo, si somos diseñadores, tiene que ir con nosotros. De las partes en las que más tiempo invierto cuando hago un proyecto o un Behance, en asegurarme de que se genera un ritmo adecuado entre imágenes más explicativas, imágenes más de resultado, un poco de texto explicativo. Para ello puedes ir intercalando secciones fotográficas, secciones a lo mejor un poco más gráficas, vectoriales, de recursos, animaciones, texto explicativo, texto más aspiracional con una frase que resuma muy bien tu concepto, con el claim de tu marca o explicando un proceso muy clave en una interfaz, por ejemplo. Además, puedes ir jugando con elementos como la composición, pues haciendo una composición más centrada, haciendo una composición a pantalla completa, con columnas de 2, 3 o 4 elementos. Yo sé que es algo bastante complejo y hablar del ritmo es a lo mejor un poco abstracto, pero siento que es algo que hay que tener muy en cuenta cuando lo estamos haciendo y que realmente solo puedes mejorar pues observando mucho buenos trabajos y practicándolo mucho tú. Así que hay que pegarse un poquito con el Illustrator. ¿Vamos a meter la pata? Pues sí, vamos a meter la pata mucho, pero cada vez que metas la pata estarás un pasito más cerca de meterla un poco menos. El aire y la altura.
Y no te voy a hablar del tiempo ni del clima, sino que te voy a recordar amablemente una vez más que el espacio en internet es infinito y que puedes hacer scroll hasta donde tú quieras. Y esto se traduce a que vale más la pena darle espacio y aire a cada uno de tus elementos e incluso espacio entre ellos para que haya un scroll cómodo y ágil, que apretarlo todo y enseñarlo todo en chiquitito, porque no hay necesidad y va a hacer que tu proyecto parezca súper amateur y no sé, que no den ganas de verlo. También ese apartado no pasa nada si no haces que todas tus imágenes tengan la altura completa de la pantalla, porque número 1, ni todas las pantallas van a ser igual de altas, y número 2, también está guay darle un pequeño indicador a la persona que lo está viendo que puede seguir haciendo scroll, ¿no? O sea, si tienes una franja entera, pues puedes dejarte un trocito chiquito abajo para indicar que viene una imagen a continuación. ¿Cómo enseñamos las partes de investigación? Una de las partes más guays de diseñar es diseñar con fundamentos y diseñar con un análisis, una estrategia, una investigación, hablar con las personas, etcétera, etcétera. Es decir, sabiendo bien el mercado en el que trabajas, el cliente con el que trabajas y sobre todo ese problema que estamos intentando resolver. Pero es cierto que enseñar esto es muchas veces un elemento complicado. Oye, nos lo podemos tomar como un reto chulo tú y yo de intentar contar esto de modo visual, que oye, a ver cómo sale. Os voy a ir poniendo por aquí por pantalla un par de ejemplos de cómo lo hicimos algunos compañeros del máster y yo en el último proyecto que entregamos, porque creo genuinamente que salieron maneras de contar este relato de una manera muy chula y que quizás os sirven de inspiración para vuestros propios proyectos. Porque, aunque puedan parecer procesos un poco aburridos, creo que está guay que si hemos hecho ese trabajo y aportado mucho valor a lo que estamos contando, hay que contarlo. Los mockups y la dirección de arte del proyecto. Yo aún recuerdo el día que me enseñaron lo que era un mockup, que yo me quedé flipando y dije, madre mía, yo ya puedo venderle hielo a un esquimal. Puedo hacer como que mi diseño está en Times Square y nadie se va a dar cuenta de que es fake. Bueno, primero, la gente sí que se da cuenta de que es fake, número 1. Y número 2, hay muchos mockups que no son muy buenos, tú y yo lo sabemos. Y es cierto que hacer mockups es algo muy divertido, pero en este caso es más importante elegir bien qué mockups estamos utilizando que poner el más bonito o el más bueno. Porque aunque sea muy bueno, si no pega con el tono, la estética y lo que estás intentando contar, de nada nos sirve. Porque la dirección de arte, la atmósfera y las decisiones de diseño que has ido tomando durante todo el proyecto se tienen que ver reflejadas también en este tipo de presentaciones. Y aquí os voy a decir que en muchos proyectos queda mucho mejor que hagas tú la fotografía, si puedes hacerlos, sobre todo si tienes un prototipo tú en tu casa impreso, o si es un proyecto que se ha llevado a la vida real, pues coges tu cámara, coges tu móvil, coges lo que sea, pero haces tú la foto y controlas tú la dirección de arte, que va a ser mejor que coger cualquier cosa que haya por internet. Y como último punto de este apartado de truquitos os traigo uno de mis favoritos, que es aprender mirando. Hay muchas cosas que de primeras no vas a saber. El tamaño de los textos, cómo contar bien un concepto, qué estructura seguir, cómo componerlo todo. Y de las mejores cosas que puedes hacer es buscar inspiración de cómo lo han hecho otros, pero de manera crítica y analítica, porque así es como realmente vas a aprender. Me explico. En vez de coger y hacerte un mood board más en Pinterest, lo que vas a hacer es buscar presentaciones de proyecto completas, de estudios que te gusten o de otra gente, y analizarlas. Yo de normal lo que hago es hago un montón de capturas de pantallas, me las pongo en Figma y voy poniendo pequeñas etiquetas al lado de cada slide o de cada cosa para analizar por qué me está gustando, qué es lo que está funcionando. Obviamente lo suyo sería hacer esto con más de un proyecto, porque si lo haces solo con uno es bastante probable que acabes copiando, y chicos, copiar en internet queda muy feo y es muy vasto, o sea, vas a quedar fatal, no lo hagas. Además que hacer esta técnica te va a permitir aumentar un montón tu bagaje visual y narrativo, así que yo me la guardaré en el bolsillo, por si acaso. Por suerte o por desgracia, como personas creativas estamos un poco condenadas a estar siempre con un ojo medio abierto, intentando ver qué es lo que hay a nuestro alrededor y cogiendo inspiración incluso de los sitios que a lo mejor no nos esperamos, que nos pueden inspirar. Así que venga, mucho ánimo. Y por si acaso ahora alguien me dice, vale, Estrella, todo esto está muy bien, pero no sé muy bien por dónde empezar. No te preocupes, primero de todo, porque todos, absolutamente todos, pasamos por ahí, por ese miedo y esa como cosa de el lienzo en blanco. A mí también a día de hoy, hasta que el proyecto esté acabado, muchas veces me entra el síndrome del impostor por decir, no tengo ni idea de cómo diseñar, pero eventualmente lo sacamos. El proceso creativo, como ya hemos hablado, es un poco caótico y no va directamente del punto A al punto B, sino que le gusta dar muchas vueltas e iterar mucho. Así que, por si te sirve, te voy a enseñar la técnica que suelo emplear yo para plantear un Behance, porque quizás te sirva. En mi caso, lo que suelo hacer es, en la página de proyecto en la que estoy trabajando, abro una nueva página dentro de Figma y le llamo Behance, creo un frame de 1400 píxeles, que es la anchura mínima que te dice Behance que tiene que tener tu proyecto. Y aquí empieza una fase un poquito de wireframing, que no es tanto hacer un wireframe igual que harías pues para móvil o para
ordenador, sino más bien de ver qué elementos tenemos y cómo los queremos colocar en nuestra composición. Muchas veces tengo que decir, hay recursos que ni siquiera están diseñados, pero que están en tu cabeza y que pues tienes que hacerte un boceto de dónde van a ir para luego a posteriori crearlos. Os voy a enseñar el que tengo del TFG, que es uno de los más recientes que tengo, que he hecho de manera individual y que entonces os puedo enseñar sin ningún tipo de problema. Y pues dices, venga, todos los ingredientes, todos esos puntos que yo os he contado anteriormente, ¿cómo los cuento? Pues quiero contar las decisiones de tipografía, las de color, quiero contar el contexto, quiero contar un poquito de la investigación que hice y un poquito de los resultados. Quiero enseñar esta y esta pantalla. Quiero enseñar pues el contexto y otros elementos, por ejemplo, me lo estoy inventando. Yo lo que suelo hacer es me hago estos pequeños chips y luego voy haciendo como franjas diciendo, vale, pues quiero contar este aquí, porque a nivel narrativo tiene sentido, y este aquí, y esta composición aquí, y etcétera, etcétera. También os quiero decir que es 95% probable que este primer boceto que os hagáis cambie radicalmente de cara al final, porque pues lo que hemos visto, tienes que ir mirando un montón cómo interactúan estos elementos entre sí, y a lo mejor lo que ahora es un full frame y luego se convierte en un tercio de lo que es la presentación, y está bien y es fantástico. Ahora bien, para cada uno de estos elementos lo que solemos hacer, o el thought process suele ser, venga, pues para la portada quiero enseñar esto. ¿Cómo lo hago? Busco referentes de gente que me gusta, más de uno, me nutro, intento hacer algo, no me gusta, vuelvo a buscar, vuelvo a hacer algo, vuelvo a buscar, vuelvo a hacer algo, hasta que te quedas con algo que tiene un poquito de todo lo que has buscado, tiene un poquito de ti y de tu estilo también, y dices, siguiente. Y así con cada uno de los puntitos que tenemos, que como podéis ver son bastantes y sabemos que nos va a costar trabajo, pero es lo que hay, chicos. Tener actualizado el portfolio es un full-time job, diría yo. Cuando tienes todos los puntos acabados, lo ordenas otra vez, porque como hemos visto, la ordenación y el ritmo están todo el rato en todos los lados, lo exportas, que ahora mismo vamos a hablar de eso también, que tiene sus cosillas, y le das a subir proyecto, que es un botón que a mí siempre me da un poquito de ansiedad, pero hay que superarlo, hacerlo y dejar que el mundo vea a nuestro bebé. Antes de acabar este vídeo, voy a ponerme a repartir consejos de cuñado de cositas que me hubiera gustado saber sobre Behance y sobre cómo subirlo antes de enfrentarme tantas veces a la plataforma, y que, oye, si le pueden servir a alguien, si te pueden servir a ti, bienvenido sea. En primer lugar, para exportar las imágenes, ese punto del que hablábamos antes, aunque Behance te diga que el mínimo son 1400, esto es un mínimo. Y yo me he dado cuenta de que sobre todo slides que tienen texto, y texto pequeñito y finito, o cosas con líneas muy finas, si los exportas a por 2 o incluso a 2,5, cargan igual de rápido y se ven mucho mejor. Así que, primera pequeña recomendación. Tampoco me pasaría y los exportaría a por 10 o a por 5 porque estamos en un formato web. O sea que si tu imagen tarda en cargar más de medio segundo, seguramente la gente se las pire. En segundo lugar, yo intentaría mantener una longitud bastante comedida. No sé dónde vi hace mucho tiempo que Behance recomendaba entre 15 y 20 imágenes por proyecto como máximo. No sé si esto es cierto, si me lo he inventado, no sé de dónde sale este número, si soy sincera, pero me parece un rango que está bastante guay. Y es que con 20 slides bien organizadas, incluso si alguna de ellas es una retícula de 2, te da más que suficiente para contar muy bien lo que quieras contar. Más de eso, quizás estás siendo redundante. Luego está el tema de las animaciones, que a mí el tema de las animaciones me daría para hablar un montón. Y es que cuando tú quieres subir una animación tenemos dos caminos que aceptamos. Hay un tercer camino, que es subir directamente el vídeo a Behance, que no nos gusta mucho porque el reproductor de Behance es un poco feo, te hace lo que quiere con el formato, te lo hace más grande, más pequeño, se ve todo el rato el reproductor, no se pone automático, no nos gusta. El reproductor no nos gusta, así que si podemos evitarlo, lo evitamos. Entonces, ¿cuáles son nuestras dos opciones válidas? Tenemos los GIFs y los vídeos que ponemos en otra plataforma y insertamos el código. Cosas buenas de cada uno. Los GIFs son fantásticos porque es un archivo que se queda ahí subido y aparece sin reproductor y se hace de manera infinita. Entonces está bastante guay para hacer pequeñas animaciones y bucles. Eso sí, un GIF tiene un gran problema, que es bastante probable que se vea petado. Uno de mis profes favoritos de la carrera, mi tutor del TFG, Álvaro, siempre nos decía que los GIFs tienen como 3 patas, ¿no? Son una mesa de 3 patas, un poco extraña, pero que tienen su tamaño, o sea, como de grande es el frame, que tienen su duración y que tienen la calidad, como de bien se ve. ¿Qué pasa? Que realmente solo puedes escoger bien 2 de esas patas. O sea, si tienes un frame que va a ser muy grande y dure mucho, la calidad a tomar por saco. O si quieres mucha calidad y mucha duración, pues el tamaño va a ser que es muy pequeñito. Así que hay que hacer un poco ese juego de encontrar el equilibrio. Así que mi recomendación es que si tienes un vídeo muy largo, con muchos detalles o de gran tamaño, lo subas a una plataforma de terceros, como suele ser Vimeo, que creo que es el que utiliza todo el mundo, e insertes el código dentro de tu Behance, que se puede. Además, dentro de Vimeo tienes un script que puedes copiar
copiar y pegar en este código que metes dentro de Behance, que os voy a dejar en la cajita de descripción y que a mí me pasó mi compañero del máster Luca, o sea que todo el mundo, muchas gracias Luca por pasarnos este código fantástico. Y me voy a callar ya porque podría estar hablando de este tema mucho tiempo, pero si alguien está interesado en las distintas maneras que hay de hacer un GIF, porque hay bastantes y cambia la calidad, cambia el formato, cambian muchas cosas, decídmelo en los comentarios y yo me pondré manos a la obra. Quizás tú esto ya lo sabías, pero Behance te deja crear archivos colaborativos con más personas que están súper guays cuando tienes trabajos en grupo o no es solo tuyo o quieres ir editándolo de manera colaborativa. Hay una cosa que, sin embargo, no todo el mundo sabe, o no al principio, y es que no es como cuando estás en Figma que puedes estar trabajando a la vez con tus amigos. Cuando estás editando un Behance con otra persona a la vez, hay que tener cuidado de que no estén las dos personas metidas a la vez dentro del borrador, porque la primera persona que guarde los cambios va a sobreescribir todos los cambios que estaba haciendo la otra persona. Así que siempre intentad hacerlo, aunque sea conjunto, de manera un poco asíncrona. Otro pequeño consejito que yo quería daros es que os hagáis promo dentro de otras redes. Y es que es bastante probable que si subes tus primeros proyectos a Behance y no sigues a nadie ahí y nadie te sigue y demás, el proyecto se quede ahí, se quede un poco muerto. Al fin y al cabo, es una plataforma que funciona con un algoritmo y si el algoritmo detecta que hay cierto interés, va a enseñárselo a más personas y hacerse un poco este efecto de bola de nieve. Entonces, pues oye, pásaselo a tus amigos, pásaselo a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos si tienen redes sociales y son unos pros de la tecnología. Pero compártelo, porque al fin y al cabo es un proyecto al que le has puesto mucho cariño y mucho trabajo y si quieres que tenga un poquito de repercusión, pues oye, está guay. Si no lo quieres hacer, también es perfecto y que lo tengas ahí subido solo para tu portfolio, nadie te va a decir nada, está genial. Y hablando de eso, y para cerrar un poco este bloque, está el tema de las banderitas. Las banderitas, aparte de pues una banderita, en plan así, que te ponen como en el proyecto encima, es una especie de reconocimiento de parte del equipo editorial o de una persona que se dedica a elegir los proyectos que más le gustan de Behance, básicamente, un tal Oscar. Muchas gracias Oscar, te queremos. Es como un poquito una palmadita a la espalda de, oye, muy bien, nos ha gustado tu proyecto. Sin embargo, yo vengo aquí a hacer un poquito de abogado del diablo y decirte que no necesitas que nadie te dé una banderita para absolutamente nada. Yo he visto proyectos increíbles, pero realmente increíbles, que tienen 300 visitas y oye, y está genial. Y hay otros, pues un poco mediocres que has visto en una galería destacada. Pues bueno, al fin y al cabo es el gusto de la persona que está eligiendo esos proyectos el que dice que si algo está bien o algo está mal. Yo me centraría mucho más en, 1, disfrutar del proceso y de diseñar, que realmente por eso lo hacemos, y 2, de contar la historia que realmente quieres contar. Porque, aunque están muy guays los números, si tú quieres Behance para enseñar tu portfolio y para conseguir clientes, lo mejor es que esté bien hecho y no que tenga reconocimiento aleatorio de una persona. Y con esto y un bizcocho yo creo que no tengo mucho más que contaros. Mis pequeños padawans, ya estáis listos para subir todos vuestros proyectos a Behance, comeros al mundo, demostrar que tenéis unas herramientas increíbles y mucho pensamiento crítico. Sobre todo mucho de lo último, por favor. Os voy a dejar en la cajita de descripción un enlace a mi Behance y no solo porque me quiera hacer un poquito de spam, que también, sino para que le echéis un vistazo a la gente a la que yo sigo y encontréis perfiles con proyectos increíbles y contados de una manera espectacular. Son muy buenos referentes para analizar y añadir cosas de su modo de contar los proyectos a vuestras propias presentaciones. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y que haya sido, aunque sea solo un poquitito, útil, y si ha sido así, pues me dejas un pequeño corazón de estos en los comentarios y así yo me entero y tú me lo cuentas y es como un pequeño secreto, ¿sabes? Yo me despido por ahora y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!